¿Cuáles son las dificultades, a mi manera de ver, que presenta esta propuesta? Una, excesiva rigidez en el uso de la noción de cálculo axiomático, que hace que en teorías empíricas los axiomas estén al mismo nivel, o sea que hay una desventaja en sentidos distintos. Y demostró, lo cual resulta muy grave pues, para un filósofo de la ciencia. Entonces él tuvo que escribir un postscript al libro, 7 años después publicó el postscript, introdujo una noción que no tuvo mucho éxito, que es la noción de matriz disciplinar, y dentro de la noción lo que voy a trabajar, lo voy a presentar, es algo que posiblemente no es muy conocido, y es las relaciones entre Kuhn y el estructuralismo metateórico, en particular las relaciones de Kuhn con Smith y Speckmiller, a propósito de un encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Ontario, en el que participaron esos tres y otros filósofos también y científicos de la ciencia. Los temas que voy a desarrollar básicamente son una introducción, lo que algunos han llamado la esnidificación de Kuhn, una evaluación crítica y finalmente unas conclusiones. A modo de introducción, hace 50 años Thomas Kuhn publicó The Structure of Scientific Revolution de 1962, donde describe el desarrollo científico como un proceso discontinuo, no acumulativo, signado por la irrupción de acontecimientos revolucionarios que marcan una ruptura con el curso de la investigación anterior. De suerte que con su noción de revolución científica, como el título del libro lo indica, al igual que con sus otras nociones de paradigma, ciencia normal, ciencia extraordinaria, enigma, crisis, inconmensurabilidad, marca un hito importante en la filosofía e historia de la ciencia del siglo XX. Así lo destacaba Speckmiller precisamente, cuando decía: lo que parecía ser solamente una revolución esotérica contra la filosofía de la ciencia fue convirtiéndose en una revolución de la filosofía de la ciencia. Casi una década después, el también físico y filósofo de la ciencia norteamericano Joseph Smith, discípulo de Patrick Suppis, publicó su libro The Logical Structure of Mathematical Physics en 1971, donde a través del uso de herramientas formales y semiformales como la teoría intuitiva de conjuntos, se propuso dar cuenta de la estructura lógica profunda de las teorías de la física matemática, en su aspecto, digamos, sincrónico, pero también de su evolución, que sería el aspecto diacrónico. Speckmiller sugirió bautizar dicha propuesta con el nombre de estructuralismo, por la semejanza metodológica con el estructuralismo de Bourbaki, que no hay que confundir con el estructuralismo francés dominante en los años 60-70, que tenía que ver más que todo con las ciencias humanas y las ciencias sociales, Lévi-Strauss, Fernand de Saussure, algunos incluso incluyen a Foucault. De acuerdo con él, con esta concepción de las teorías científicas, una teoría es un sistema axiomático. Entonces, es un conjunto de afirmaciones que se pueden resumir y concentrar en un conjunto finito llamado axiomas. De ese conjunto es posible obtener mediante reglas de deducción todas las restantes afirmaciones de la teoría, es decir, los teoremas. Si llamamos al conjunto de afirmaciones de la teoría el contenido de la teoría, como lo hace por ejemplo Tarski, entonces tal contenido se encuentra implícito, aunque completo, en los axiomas, de tal modo que toda su información explícita estaría en el conjunto de sus consecuencias lógicas, es decir, en los teoremas. Así, la información contenida en los teoremas no sería una información nueva. Esta forma de identificar o reconstruir las teorías pasó a convertirse en la forma canónica de la filosofía clásica de la ciencia, que domina
en el periodo 1930-1960 para la identificación y o reconstrucción de las teorías científicas. Se adopta como método para esta reconstrucción la axiomática gilbertiana formal y como lenguaje para su formalización el cálculo de predicados de primer orden con identidad, tal como aparece en los Principia Mathematica de Bertrand Russell. O sea, el lenguaje que se utiliza es la lógica matemática del cálculo de predicados de primer orden con identidad. ¿Cuáles son las dificultades, a mi manera de ver, que presenta esta propuesta? Una, excesiva rigidez en el uso de la noción de cálculo axiomático, que hace que en teorías empíricas los axiomas estén al mismo nivel, o sea que hay una democracia axiomática. En las matemáticas todos los axiomas están al mismo nivel. Si uno mira, por ejemplo, la axiomatización de Cantor de los naturales, todos los axiomas tienen la misma importancia. 0 es un número, el sucesor de un número es un número, 0 no es sucesor de ningún número, etcétera. Todos tienen la misma importancia. En las ciencias empíricas eso no se da. Por eso podemos hablar de leyes fundamentales, serían los axiomas propios, y de leyes especiales que tienen un campo de aplicación mucho más restringido. La segunda dificultad es que la identidad de las teorías dependería de los axiomas elegidos, y una teoría puede decir lo mismo valiéndose de recursos expresivos distintos. Tercera, la neutralidad de la observación respecto de la teoría, un tema muy conocido, el tema de la carga teórica, ¿no? O sea, todo está cargado de teoría, no hay lenguaje observacional neutro. Y tres, la identificación de una teoría con el lenguaje formal en que se expresa. Los lenguajes pueden ser precisos e imprecisos. Las teorías son verdaderas o falsas. Uno puede construir en la ciencia aserciones que son sintácticamente correctas, cuando uno dice, por ejemplo, que uno es distinto de uno, pero eso no sería válido en el terreno de las matemáticas, por lo menos de los naturales. Patrick Suppis, en la Universidad de Stanford, él y su equipo de colaboradores, McKinsey, Sugar, Adams, etc., fue el primero que en 1950 propuso una crítica general a la filosofía de la ciencia clásica y a su identificación de las teorías empíricas como clases de enunciados, que llevó a Stegmiller en el año 73 a bautizar la propuesta que como la concepción enunciativista de las teorías, o sea, la concepción clásica de las teorías, incluyendo la de Kuhn, es una concepción basada básicamente en enunciados, o sea, es un conjunto de enunciados que están conectados por relaciones lógicas de deducción. Suppis propuso una forma de identificación que Stegmiller bautizó como concepción no enunciativa, non-statement view. En ella las teorías se identifican con clases o conjuntos de modelos, que en el caso del estructuralismo son estructuras de tipo teórico conjuntista a la manera de Bourbaki. Consistente, el método que propone es definir un predicado conjuntista de la forma X es un S, o en este caso es un S, donde S caracteriza la estructura matemática de la teoría y donde en los puntos suspensivos irían los distintos sistemas objeto de definición. Por ejemplo, uno dice, un péndulo, una partícula determinada, hace parte de o pertenece a la mecánica clásica si cumple ciertas condiciones. Que esté conceptuado con base en la teoría y segundo, que cumpla por lo menos las leyes fundamentales de la teoría y alguna otra ley especial. Obviamente hay otras restricciones, además de leyes, que vamos a ver ahora, que es uno de los aportes más importantes del estructuralismo. Entonces, el predicado es un S, se define una clase de modelos. O sea, uno dice X es un S, sí, solo sí por definición phi de X, donde phi de X especifica las condiciones de definición del predicado. Entonces, mediante este procedimiento, que es un poco, por lo menos es mucho más sencillo de realizar que con los procedimientos formales de Hilbert, Tarski y Karman, se logra primero saber de qué estamos hablando. Estamos hablando, no de la X no es una variable de individuo, sino que es una estructura, es un sistema. Cuando uno habla, por ejemplo, de un péndulo como una aplicación de una teoría, en este caso de la mecánica newtoniana, el péndulo es un sistema complejo. O sea, es una partícula que ocupa una posición en el espacio-tiempo, que está sujeta a unas fuerzas, que tiene una masa. O sea, es una estructura de esa forma, donde hay un dominio de 1 de n y unas relaciones definidas sobre ese dominio. Aparecen unos axiomas que son las que van a permitir definir cada uno de esos términos, vocabulario básico, el lenguaje estrictamente conjuntista, y luego aparece
las restricciones propiamente dichas, o sea, los axiomas propios o leyes. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece ese procedimiento? Primero, nos libera de la obsesión de que apartarse de los métodos de axiomatización formal a la manera Hilbert-Cartman no implica caer en el oscurantismo. Dos, demostrarle a los burbaquianos que esta metodología no se aplica solo en las matemáticas, también se puede extender a las ciencias empíricas. Y tres, emplear una herramienta sencilla como la teoría intuitiva de conjuntos y no la lógica formal o la teoría de conjuntos formal, la de Cervelo-Frankel, por ejemplo, porque eso tiene muchos complejos, muchas complicaciones. Por ejemplo, si uno utiliza esa herramienta formal, un presupuesto básico es que la herramienta misma a su vez esté formalizada, y no todas las teorías, por lo menos en el tema de la lógica de segundo orden, han sido formalizadas todavía. Pues se pueden hacer, pero no se han hecho. Entonces es un problema. ¿Cuáles son las desventajas que ofrece ese método? El método de Supis. Haber concentrado la atención en el núcleo formal de las teorías, y para el caso de teorías empíricas no tener en cuenta las aplicaciones. O sea, lo que hizo Supis realmente fue identificar el núcleo formal matemático de la teoría y dejar de lado las aplicaciones. Entonces, un discípulo de él que se llamaba Everett Adams introduce las aplicaciones, pero comete un error. Él cree que las aplicaciones, que son entidades que están caracterizadas utilizando un lenguaje, un vocabulario ya disponible, cuando uno habla, por ejemplo, de espacio, tiempo, velocidad, en el caso de la cinemática, ¿no?, están al mismo nivel o tienen la misma naturaleza lógica que los modelos teóricos. Es ahí donde está el error principal de la propuesta de Supis. Entonces, cuando aparece este personaje que se llama Joe Smith, que utiliza la misma metodología, la de Supis, haciéndole sustanciales modificaciones, como es, por ejemplo, recoger la advertencia de Adams e introducir en la definición de las teorías empíricas las aplicaciones intencionales. Entonces, si ustedes miran ahí, la teoría sería, por lo menos el elemento teórico, digamos la forma más sencilla de presentar una teoría sería identificar el núcleo, modelo teóricamente, y mostrar cuáles son las aplicaciones, porque, como decía Smith cuando comenzaba a escribir, cuando comienza el libro, dice: lo importante es explicar cómo una teoría que ha sido descrita matemáticamente se puede aplicar empíricamente. Ese es el problema, el nudo gordiano, digamos, central del estructuralismo. La referencia, quiero aclarar esto, la referencia a la física es porque lo que está estudiando Smith es la estructura lógica de la física matemática, pero eso no significa que este mismo modelo se pueda aplicar en otras teorías, como de hecho se ha hecho. El estructuralismo ha hecho trabajos de reconstrucción en casi todos los campos del conocimiento, en química, en biología, la genética de Mendel, la genética molecular, en el caso de economía, la teoría del valor trabajo, la teoría de Walras, en psicología, un psicoanálisis, o sea, miles de cosas, incluso teorías filosóficas como la teoría de Rawls de la justicia, o incluso en crítica literaria, etc. Hay muchos trabajos que se han hecho ya en esa dirección. Este sería más o menos la esquematización de lo que ellos están proponiendo, que propone Smith básicamente. En la parte azul y abajo está el conjunto de aplicaciones. El conjunto, no tengo un marcador aquí, pero el conjunto, el azulito, serían las estructuras que están construidas utilizando un vocabulario previamente disponible, como lo llamaba Hegel. El estructuralismo lo llaman los modelos potenciales parciales. De ese conjunto uno selecciona unas aplicaciones, un subconjunto, y lo puede extender hacia, o sea, adicionándole funciones teóricas, uno lo puede convertir arriba en un modelo teórico. Y si ese modelo ya enriquecido, extendido, satisface las leyes, entonces uno dice: hombre, aquí tenemos un modelo de la teoría. Ese péndulo realmente es un modelo de la mecánica, ¿no? Es lo que quiere decir eso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que hace la teoría simplemente es subsumir las aplicaciones en el modelo teórico, la relación de subsunción. Precisamente uno de los aportes fundamentales de Kuhn y de lo que algunas denominan la fase historicista de la filosofía de la ciencia, que fue del periodo 1960 a 1985, fue haber destacado la dimensión histórica en el análisis de dichas teorías, algo que estaba casi por completo ausente en la filosofía de la ciencia clásica
también conocida como concepción heredada a partir de Potsdam 1965, y en el mismo Suppes, y haber introducido la dimensión pragmática, pues antes se privilegiaron en los análisis de las teorías aspectos sintácticos y en menor medida semánticos. El libro de Smith recoge los aspectos positivos de las dos tradiciones, o sea, de la tradición sintactista de los positivistas lógicos, dominante de los años 30-60, y la tradición del análisis histórico de Kuhn. Es una especie de resultado de lo mejor de las dos cosas, y resultó una cosa para mí interesante que se llamó el estructuralismo. Excelente. Stegmiller, el libro de Smith, cuando lo publica en el 71 en Estados Unidos, no tuvo mucha acogida. Incluso nos comentaba el mismo Smith que cuando se lo presenta a Patrick Suppes, que era su maestro, no le prestó ninguna importancia. Entonces, ¿qué hizo Smith? Se fue para Alemania, se vincula a la Universidad de Múnich, estando en Alemania, conoce a Stegmiller, le presenta el libro a Stegmiller, ¿no? Stegmiller empieza a hacer la divulgación de la propuesta y escribe un libro que se llama Estructura y Desarrollo de las Teorías. Ese libro tiene una particularidad, que no solamente presenta la obra de Kuhn, perdón, no solamente presenta la obra de Smith, sino que utilizando las herramientas teórico-metodológicas que utilizaba Smith, hace una reconstrucción de la teoría kuhniana, básicamente de los conceptos fundamentales de la teoría kuhniana, que tienen que ver con la ciencia normal y con la ciencia extraordinaria, y por supuesto todo lo que está implicado allí: paradigma, enigma, crisis, etcétera, etcétera. El libro de Smith no tuvo mucho éxito por dos razones. Primero, por la complejidad y novedad de la propuesta, y segundo, por el excesivo nivel técnico, que más lo asimila a un informe especializado de investigación que a un libro destinado a un gran público. Entonces, el estructuralismo se vino a conocer gracias a Stegmiller. Básicamente es lo que se quiere decir en eso. En la revista Chemnitz, que fue aparece un artículo publicado de Thomas Kuhn que recoge la intervención que un año atrás había él hecho en el seminario de Ontario, en Canadá. Desgraciadamente no hay ningún registro de actas del seminario de Ontario. Lo único que hay es este artículo, que fue lo mismo que él presentó en el seminario, ¿no? Para que vean ustedes los nexos que hay, la profunda relación que hay de Kuhn con el estructuralismo, viene lo que decía Kuhn en ese artículo. El nuevo formalismo, se refiere al de Smith, hace accesible a la filosofía analítica de la ciencia un nuevo importante territorio, y aunque esboza con una pluma que yo apenas puedo manejar los trazos preliminares del nuevo territorio, muestra un destacable parecido con un mapa que yo había esbozado previamente a partir de los diversos informes traídos por los historiadores de la ciencia itinerantes. Más adelante dice: aproximándose a mi trabajo a través de Smith, Stegmiller lo ha entendido mejor que cualquier otro filósofo que haya hecho algo más que una referencia de pasada de este. En otras palabras, Kuhn conoce el estructuralismo a partir de Stegmiller, y él mismo tiene que reconocer que se demoró 3 años para entenderlo, por dos razones. Primero, por su desconocimiento de la teoría de conjuntos, y segundo, porque no era un hábil hablante del alemán. Él hablaba básicamente el inglés. Entonces, ¿qué pasó? El interés primordial del libro de Stegmiller no es como él mismo reconoce después en su libro The Structuralist View of Theory, la concepción estructuralista de las teorías, no es encajar la filosofía de Kuhn en un nuevo formalismo para darle una justificación tardía, algo que obviamente Kuhn no estaría de acuerdo, sino divulgar la propuesta de Smith sin renunciar al rigor y precisión exigidas, y colateralmente hacer más plausibles y precisas las ideas de Kuhn, sobre todo frente a quienes lo atacan de relativismo y de historicismo y de irracionalismo, etcétera, etcétera. Los falsacionistas, por ejemplo, no sé si todavía Luis Humberto sigue siendo falsacionista, considera que Kuhn atribuye a los científicos normales una conducta irracional
al no poner en duda su paradigma, o en particular su teoría paradigmática, y no reconocer experiencias falsadoras, lo decía Stegmiller. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una respuesta que me falta ahí, pues la respuesta básica es que pueden existir en una teoría experiencias falsadoras a nivel de las especializaciones que no implican modificar el núcleo básico de la teoría. Este es un ejemplo sencillo de una red teórica, en este caso la mecánica newtoniana de partículas, que es la que trae Snead precisamente, donde arriba estaría lo que llamaríamos la teoría básica, o sea, el núcleo básico, las leyes básicas y las aplicaciones paradigmáticas de Kuhn, o sea, las que dieron origen a la teoría. Y luego aparecen todas las distintas especializaciones en red. Las azules de la segunda línea, que tienen que ver con las distintas concepciones de fuerza. El concepto central de Newton fue el concepto de fuerza. Entonces, la noción de fuerza simétrica tiene que ver con la tercera ley de Newton, pero hay fuerzas dependientes de la distancia, dependientes de la velocidad, dependientes del tiempo, y eso genera unas especializaciones. Por acá, por ejemplo, encontramos la ley de Hooke, la ley de Coulomb, la ley de gravitación, que son especializaciones de la misma teoría. Si una teoría llega al estatus de paradigma, no, dice Kuhn, no puede ser, pues, hablando Stegmiller de Kuhn, nunca puede ser eliminada por la experiencia, sino que solo puede ser suplantada por otra teoría, por otro candidato que esté dispuesto a ocupar su lugar. Lo que puede llevar a un científico a abandonar una teoría no es una comparación de las teorías con la naturaleza, sino la lucha de una teoría con otra. En palabras más sencillas, cuando hay un cúmulo de anomalías o de problemas sin resolver por un paradigma, no simplemente se va a abandonar por eso, hasta tanto no exista un paradigma alternativo que sea capaz de explicar todo lo que no explicaba el paradigma anterior y algo más. Con la publicación de Estructura y Dinámica de Teorías de Stegmiller, el libro de Snead, que en los Estados Unidos había pasado desapercibido, fue conocido en Alemania, al punto de que en la filosofía alemana de la ciencia por esa época resultaba difícil pasar por alto el programa estructuralista. Desde mediados de los años 70, un número importante de filósofos de la ciencia comenzó a trabajar en esta publicación dentro y fuera de Europa, y hay cantidad, pues, de escritos sobre eso. Architecture for Science, por ejemplo, es un libro del año 87 de Balzer, Mullines, Snead, donde está recogido con un elevado nivel formal de aparato conceptual y numerosas ilustraciones de casos toda la propuesta estructuralista, ¿no? Una especie, pues, de programa realmente arquitectónico. Se trata de un programa abierto que en las 4 décadas de existencia, y sobre todo a base de ejemplos reales de numerosas teorías científicas que han sido exitosamente reconstruidas, ha estado sujeto a permanentes revisiones y ajustes. Ejemplo de ello son una cantidad de publicaciones también, entre ellos la más reciente, con la campaña ahora de ese libro que se llama La filosofía de la ciencia en Iberoamérica, la metateoría estructural, que acaba de salir, está, pues, recién salido. Hay un artículo mío en la editorial Tecnos de Madrid. Bueno, Kuhn recibió con beneplácito el libro de Stegmiller, a pesar de la dificultad que le dio entenderlo, lo recibe con mucho beneplácito y escribe una carta que se las quiero compartir. Una carta que le mandó a Stegmiller. Le dice: por 10 años yo he estado esperando que alguien recoja mi empresa incompleta y la de otros y muestre cómo llevarla más lejos. Desde una etapa temprana de mi lectura de su libro, me ha parecido que usted es la persona, y yo he estado profundamente conmovido. Contrario a la impresión popular, no he sido enemigo del formalismo. ¿Podría alguien entrenado como físico teórico tener esta posición? Me he opuesto a la clase de formalismo aplicada durante mucho tiempo a la filosofía de la ciencia, o sea, el que utilizaban los positivistas lógicos. Pienso que la respuesta que usted y Snead proporcionan puede llenar el vacío que he sentido por mucho tiempo, y esto me lleva a asimilarla por siempre. Como se puede apreciar, Kuhn no rechaza el formalismo de Snead y Stegmiller, sino cierto viejo estilo de hacer filosofía de la ciencia ligado a un tipo de formalismo que en su opinión resulta irrelevante tanto para científicos como para historiadores de la ciencia. Reconoce, sin embargo, que el formalismo no puede resolver todos los problemas pendientes en la filosofía de la ciencia, en particular aquellos aspectos que, haciendo una analogía con la física,
corresponden a la dinámica de teorías y no a su cinemática. Es decir, aquellas investigaciones que, yendo más allá de la simple descripción del cambio de teorías, buscan identificar las causas que la producen. Esto es algo que escapa al formalismo y que en estricto sensu correspondería a otro tipo de investigaciones metateóricas distintas a la filosofía de la ciencia, como son las investigaciones históricas, sociológicas e incluso psicológicas de la ciencia. Una cosa es hacer filosofía de la ciencia y otra muy distinta hacer historia, sociología o psicología de la ciencia. Así entre ellas existan sinergias importantes. ¿Cómo le escribe a Miller la siguiente carta? Por 10 años he estado esperando que alguien recoja mi empresa incompleta, ya la vimos esa parte. ¿Cuáles serían, el segundo punto, que tiene que ver ya con las distintas evaluaciones críticas que se han hecho de esa propuesta? Algunos alemanes interpretaron la intervención de Kuhn en el simposio de Ontario, al que asistieron entre otros Smith, Stegmiller y el mismo Kuhn. La publicación del Kennedy del 76, un año después, hay un error ahí, 75 fue el simposio de Ontario, y la política correspondiente de correspondencia con Stegmiller, como si el autor de la estructura de las revoluciones científicas estuviese invitando a dejar el trabajo de la historia para que los filósofos de la ciencia se dedicaran a aplicar el nuevo formalismo, y por tanto como una invitación a revivir el viejo estilo de la filosofía de la ciencia, pues la expresión formalismo muchos la interpretaban como el retorno a una época de la filosofía de la ciencia ya superada, como siguen pensando muchos hoy en día. Esto posiblemente explica por qué la correspondencia entre Kuhn y Stegmiller por esa misma época llegó a ser muy escasa, a pesar de la gran estimación y aprecio personal que existía entre ellos. Sin embargo, no hay que olvidar que Kuhn desde un principio denunció los errores y limitaciones del programa lógico formalista tradicional propio de la concepción heredada. Desde muy temprano y en respuesta a las críticas a él formuladas por Popper y algunos miembros de su escuela, en el Coloquio Internacional de Filosofía de la Ciencia que se llevó a cabo en Londres en el año 65, escribió: yo no estoy menos interesado en la reconstrucción racional, en el descubrimiento de lo esencial, que lo que están los filósofos de la ciencia. Mi objetivo también es entender la ciencia, las razones de su especial eficacia y el estatus cognoscitivo de sus teorías. Este interés por entender la ciencia y las razones de su especial eficacia lo justifica en el hecho de que, a diferencia de muchos filósofos de la ciencia, él comenzó siendo un historiador de la ciencia, y como historiador de la ciencia descubrió que gran parte del descubrimiento científico, incluidos de los más grandes científicos, violaba insistentemente los cánones metodológicos aceptados, lo que lo llevó a preguntarse por la razón de esto. Comprendió que lo que antes le parecía aberrante y plagado de errores e inconsistencias, ahora, gracias a una forma diferente de mirar el pasado e interpretar los textos, era por el contrario una fuente de explicación del éxito de la ciencia. Este súbito descubrimiento, como él lo llama, tuvo lugar en 1947, cuando en una primera lectura de los textos de Aristóteles sobre física, pensaba que el estagirita no sabía nada de mecánica, que su doctrina del movimiento estaba plagada de errores. Pero esta percepción le parecía inverosímil, pues se trataba de alguien muy admirado por su codificación de la lógica antigua, al punto de que durante casi 2 milenios esta disciplina desempeñó el mismo papel que el de la geometría de Euclides, o sea, la lógica de Aristóteles. Kuhn entendió que el historiador de la ciencia no debe intentar traducir los términos o enunciados de la vieja teoría al lenguaje de la nueva teoría simplemente porque no son intertraducibles, o como dice él, porque son inconmensurables. A su juicio, el historiador debe interpretar, y eso implica un proceso de aprendizaje de los términos, conceptos que nunca se dan aislados, sino en un conjunto que como un todo se encuentra interrelacionado e interdefinido, como se desprende de su propuesta de holismo semántico. Solo cuando de este modo se conocen los términos, conceptos, se puede establecer en qué difiere una teoría de su sucesora y cómo era que ella estructuraba y parcelaba parte de la realidad. Así podemos afirmar que en toda teoría existe un grupo de términos independientes con los que se captura una parcela de la realidad que son distintos e interdependientes de otra teoría que pretende capturar esa misma realidad. En la mecánica newtoniana, Kuhn destaca la interdependencia de términos, conceptos como fuerza y masa, señalando que los dos deben aprenderse a la vez, al tiempo que destaca el papel de la segunda ley de Newton en dicho aprendizaje.
Esto es algo que, en su opinión, se pierde en las formulaciones habituales de las teorías científicas, pues estas se limitan a establecer estos dos términos como primitivos y a definir todos los demás con base en esos términos, que serían los demás términos o los derivados de la teoría. Kuhn encuentra muy positivo que Kuhn haya reconocido que las teorías empíricas son algo más que un conjunto de axiomas junto con su consecuencia lógica, y que además del núcleo formal de la teoría, las tradicionales leyes, también hagan parte de su identidad el dominio de sus aplicaciones intencionales. Dicho dominio es para Schnitt y para el estructuralismo un conjunto abierto, que a diferencia de la concepción estándar, incluyendo el refutacionismo de Popper, no es un modelo único, o como le llaman algunos, un modelo cósmico al que se pretende aplicar el núcleo formal de la teoría, o sea, las leyes. Para ejemplo, uno de los más destacados representantes de esa concepción heredada, las leyes son enunciados estrictamente universales, y por tanto su extensión comprende la totalidad del universo y del espacio-tiempo. Por el contrario, para Kuhn y para el estructuralismo no existe una gran aplicación de una teoría, sino un conjunto limitado de aplicaciones intencionales susceptibles, o sí, de ampliación o bien de recorte. Con la posible y dudosa excepción de la teoría general de la relatividad, podemos decir que ninguna de las teorías realmente existentes tienen un único dominio de aplicación, que sería el universo en su totalidad. Las aplicaciones de una teoría no son cosmológicas, sino locales. Y una teoría que lo explique todo no explica nada. En este dominio abierto de aplicaciones, Kuhn y los estructuralistas destacan un subconjunto muy importante, que son los ejemplares paradigmáticos, o sea, las aplicaciones que dieron origen a la teoría. Cuando él hace, ustedes saben que la noción de paradigma es muy compleja, muy complicada, muy confusa en Kuhn. En el simposio de Londres del 65, precisamente una filósofa de la ciencia, Margaret Masterman, le dijo que estaba usando la palabra en 21 sentidos distintos, en más de 21 sentidos distintos, y le mostró, lo cual resulta muy grave pues, para un filósofo de la ciencia. Entonces él tuvo que escribir un postscript al libro. 7 años después publicó el postscript e introdujo una noción que no tuvo mucho éxito, que es la noción de matriz disciplinar, y dentro de la noción destacó con especial relevancia los ejemplares paradigmáticos, las aplicaciones paradigmáticas. O sea, son todos esos ejemplos que aparecen en todos los manuales de física, por ejemplo, siempre son los mismos ejemplos, porque él considera que es a partir de esos ejemplos como uno aprende física. Uno no aprende física aprendiendo leyes, sino aprendiendo a resolver problemas, y son esos problemas paradigmáticos los que van a permitir resolver problemas análogos en situaciones de la vida práctica. Para Kuhn, la educación del científico, al menos del físico, consiste en enseñarle al estudiante la transición de los modelos potenciales parciales, o sea, de las aplicaciones, a los modelos potenciales, mediante la expansión de aquellos, algo que se logra adicionándole funciones teóricas, como sucede con las funciones de masa y fuerza, de acuerdo pues con el criterio de Schnitt, en los sistemas de carácter cinemático. La transición de Kuhn consiste, en el caso de la mecánica, en hacer que un modelo potencial parcial, o sea, un modelo cinemático, se convierta en un modelo dinámico. Y si convertido así, el modelo dinámico cumple las leyes, entonces podemos decir, hombre, ese es un modelo. Lo que realmente expresa el enunciado Ramsey-Schnitt aplicado a la mecánica, que eso es lo que estamos diciendo, es que existe una serie de aplicaciones intencionales, péndulos, poleas, planos, satélites, proyectiles, cuerdas, etc., tales que sus valores cinemáticos de posición, velocidad y aceleración pueden ser completados con valores de parámetros dinámicos como masas y fuerzas, de tal forma que todos estos valores coincidan con lo que especifican las leyes fundamentales de la teoría, o sea, la segunda y la tercera, y además satisfagan otras condiciones como son los constraints o vínculos interteóricos, que vamos a ver enseguida. Para Kuhn, la distinción entre un gran científico y un científico mediocre radica en saber usar la imaginación creativa para hallar un modelo potencial parcial, o sea, una aplicación, un modelo potencial. Por ejemplo, una membrana o una cuerda vibrante antes de que estas fueran aplicaciones normales de la mecánica de Newton. Este aspecto, destacado por Kuhn como positivo en el formalismo de Schnitt, está fuertemente ligado a su interés por el tema pedagógico del aprendizaje de la ciencia a partir de problemas, ¿no? Después va a continuar en la misma línea, aunque obviamente con
unas concepciones un poco diferentes, porque en el caso de Larry Laudan, con su concepto de tradición de investigación, o en el caso de Lakatos, con su noción de programa de investigación. Hay que advertir que las aplicaciones de la teoría no son sistemas aislados, como las mónadas de Leibniz, sino que están interconectados por las condiciones de ligadura. O sea, no hay en el universo ningún sistema aislado salvo el universo en su conjunto. Todos los sistemas están interconectados. Entonces hay un holismo, digamos, en el tema de las aplicaciones. Este aspecto que fue descubierto por Sneed, que no había sido mencionado antes en ningún filósofo de la ciencia, se vuelve muy relevante para Kuhn, porque no basta con que la teoría cumpla las leyes, tiene que satisfacer unas restricciones, unos constraints adicionales, como son las condiciones de ligadura. Al respecto describía Kuhn: junto con la noción de correlacionada de aplicación, las ligaduras constituyen lo que yo considero es la innovación más importante del formalismo de Sneed. Lo dijo Kuhn bueno, aparece en la cita del año 2000, porque el libro del 2000, The Road Sign of Structure, es simplemente una compilación de artículos, entre ellos el artículo de Chemnitz del año 76. Las leyes no son las únicas que imponen constricciones efectivas a los modelos potenciales para ser modelos actuales o efectivos de una teoría. También están las condiciones de ligadura. O sea, si usted tiene dos sistemas, dos aplicaciones, por ejemplo la Tierra y un satélite, y la Tierra y la Luna, que son dos aplicaciones distintas. En la mecánica clásica, usted conociendo en la primera el valor de masa de la Tierra, no tiene que volverlo a calcular, simplemente supone que ese valor se conserva en la otra aplicación. Entonces los dos sistemas no están desligados, sino que están interrelacionados. Pero a pesar de los múltiples rasgos positivos y coincidencias destacados por Kuhn del formalismo de Sneed, que por extensión podrían aplicarse a todo el estructuralismo, también hay algunas diferencias. Se refiere más que todo a la noción de cambio científico, tanto el cambio normal, lo que el estructuralismo llama evolución teórica, como los famosos cambios revolucionarios en la ciencia y su noción de inconmensurabilidad. En el caso, por ejemplo, de la red, de la expansión del núcleo, o sea, cómo las leyes fundamentales se van expandiendo en leyes especiales, que no son simples consecuencias lógicas, sino que son especializaciones de la ley fundamental. Eso corresponde a lo que se llama un desarrollo de evolución normal de las teorías. Cuando el núcleo inicial básico, corrientemente identificado como ley fundamental de la teoría, se le van adicionando o suprimiendo en el transcurrir del tiempo leyes especiales y condiciones de ligadura especiales, a fin de explicar nuevos dominios o aplicaciones intencionales cada vez más especializadas y restringidas. Y si bien son distintos que las aplicaciones paradigmáticas que le dieron origen, tienen con estas una relación de analogía o semejanza, lo que yo mencioné ahora. Así lo escribió Kuhn, refiriéndose a este tópico. Voy a traer una cita de Kuhn sobre ese tema. Dice: al discutir el desarrollo normal de la teoría a lo largo del tiempo, tanto Sneed como Stegmiller hacen referencias reiteradas a la diferencia entre el núcleo teórico básico y un núcleo teórico expandido. El primero proporciona la estructura matemática básica de la teoría, la segunda ley de Newton en el caso de la mecánica, junto con las ligaduras constraint que gobiernan todas las aplicaciones de la teoría. Un núcleo expandido contiene además algunas leyes especiales, por ejemplo, la ley de Hooke, y también puede contener ligaduras especiales que se aplican solamente cuando estas leyes están implicadas en el proceso. Dice, ¿cómo entendió de bien Kuhn el cuento del estructuralismo? Parecía un estructuralista hablando. Kuhn señala que el compromiso unánime de los científicos y de la comunidad científica es solo con respecto al núcleo básico y algunas aplicaciones ejemplares, o sea, los paradigmas, las aplicaciones paradigmáticas. Más aún, como lo vimos en el ejemplo, lástima que no apareció esa filmina, Molines lo explica con un ejemplo muy sencillo, el ejemplo del pulpo, una analogía, el pulpo. La cabeza del pulpo es lo que llamaríamos el núcleo básico y las aplicaciones ejemplares, o sea, la teoría básica fundamental, está la ley fundamental y las aplicaciones que dieron origen, ¿no? Cuando Newton construyó su teoría,
él tenía la intención de explicar el comportamiento de unos sistemas. Por ejemplo, las lunas de Júpiter, la caída de los cuerpos en la cercanía de la Tierra, los proyectiles, etc. Esos eran los objetos, los sistemas que él quería explicar. Eso hacían parte de la cabeza del pulpo, ¿no? Están los tentáculos del pulpo, que son las especializaciones, que están conectadas con una base, con un terreno desde donde saca su alimento, que son, digamos que serían las aplicaciones de la teoría. Entonces tenemos las leyes especiales, que serían los tentáculos, y las aplicaciones. Si usted le corta al pulpo las patas, usted no lo mata, pero si le corta la cabeza, sí. ¿Qué es lo que está diciendo Kuhn? El compromiso es con las leyes fundamentales y con las aplicaciones paradigmáticas, ¿no? Pero podría suceder que la ley de Hooke no resultara cierta en algunas aplicaciones. Eso no significa que hemos falsado la teoría. Es lo que se quiere decir con esa analogía. Dice Kuhn, un núcleo básico, la cabeza del pulpo, es una estructura que, a diferencia de un núcleo expandido, los tentáculos del pulpo, no puede ser abandonado sin abandonar la correspondiente teoría. Lo que está ahí entre corchetes es la comparación pues con la analogía de Moulines. Dado que las aplicaciones de una teoría, excepto quizás las que se originaron con ella, o sea, las aplicaciones paradigmáticas, dependen de expansiones especialmente diseñadas, el fracaso de una afirmación empírica hecha por una teoría puede refutar solo la expansión, no el núcleo, ni por tanto la teoría. La manera como Smith y Stegmiller aplican este modo de enfocar la cuestión a la explicación de mis puntos de vista debería resultar obvio. Eso lo dice también Kuhn en el artículo de la revista Chemist. Frente a la expansión del núcleo básico, que corresponde a la evolución normal de las teorías, Kuhn considera cuestión el formalismo de Smith y Stegmiller al haber colocado la tercera ley de Newton entre las especializaciones y no como una ley o axioma fundamental, como lo hizo el propio Newton y algunos otros filósofos de la ciencia como Patrick Suppis. Esta crítica tiene que ver con la noción de ley fundamental. Moulines reconoce que si bien no se pueden indicar condiciones necesarias y suficientes para establecer cuándo un enunciado es una ley fundamental, sin embargo al menos es posible señalar algunos síntomas. Si usted quiere identificar cuándo una ley es una ley fundamental, tenga en cuenta esto. Uno, el carácter cuasi vacuo empíricamente de dichas leyes, como lo destacó Kuhn al caracterizar las generaciones simbólicas. Si ustedes miran el posescrito de Kuhn, que fue escrito 7 años después de la publicación de la estructura, ustedes van a encontrar allí que no habla de leyes, le habla de generalizaciones simbólicas o de esquemas de ley. O sea, utiliza una expresión de Frege, ¿no? La expresión de los esquemas proposicionales. O sea, simplemente lo que tenemos son unos esquemas vacíos que hay que interpretar. O sea, cuando dice muerte igual masa por aceleración, esa F es una variable que puede ser interpretada, puede ser una fuerza gravitacional, una fuerza de Hooke, una fuerza cualquiera, dependiendo pues de los parámetros que acompañan ese funcional. Entonces el carácter cuasi vacuo. El segundo, el rasgo sinóptico. Eso es un rasgo fundamental de una ley. Toda ley fundamental lo que está ligando son conceptos fundamentales. Entonces la segunda ley de Newton aparecen fuerza, masa, posición y espacio, por supuesto la noción de partícula, que son los 5 conceptos básicos, o sea, el vocabulario con el cual habla Newton acerca del mundo. Y 3, su rasgo general. Las leyes fundamentales, a diferencia de las especiales, se cumplen en todos los casos de aplicación a que da origen la teoría y no únicamente en algunos casos. Yo quiero referirme a estos 3 rasgos porque la crítica que le hace Kuhn al estructuralismo con respecto a este punto, como con respecto al anterior, es infundada. O sea, ahí se equivocó Kuhn, en mi manera de ver. Kuhn ciertamente reconoce que las leyes fundamentales son esenciales para dar contenido y permitir la evaluación de las funciones teóricas, como en el caso de la segunda ley de Newton, para los conceptos básicos de masa y fuerza. Pero la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción, al igual que la ley de gravitación y otras numerosas leyes, como la ley de Hooke, la ley de Coulomb, etc., Smith y Stegmiller, las constituyen en la expansión del núcleo básico y por tanto son leyes especiales. La tercera ley, como ley especial, no es ni cuasi vacua, ni sinóptica, ni tiene el nivel de generalidad de la segunda ley. O sea, es una ley especial.
Argumentar que, como lo hace Kuhn en su artículo de Chemnitz, que la ley de gravedad no es una ley especial porque sin ella no sería posible diferenciar la masa inercial de la masa gravitacional, no es suficiente. La fuerza de gravedad se circunscribe exclusivamente a fuerzas que dependen de la distancia. Es una ley cuadrática inversa a la distancia, como la tercera ley se circunscribe únicamente a fuerzas de simetría. La ley de acción-reacción en su forma débil dice que toda fuerza especial que se ejerce sobre una partícula le corresponde biunívocamente a otra fuerza especial con la misma magnitud, aunque en sentido contrario. O sea, a toda acción le corresponde una reacción igual, aunque en sentido contrario. Pero las fuerzas son colineales, ¿no? Esa es una restricción adicional, ¿no? Se van en la misma línea, en la misma dirección, el mismo vector. Entonces, lo que está diferenciando, lo que está planteando esta propuesta de Smith es que hay una ley especial que es la ley de acción-reacción, pero hay incluso una ley mucho más especial, mucho más estricta, que dice no solamente que se atraen entre sí, sino que se atraen en la misma línea, en la misma dirección. Entonces, hay una restricción de colinealidad. La noción de expansión del núcleo de la teoría, el estructuralismo la precisa mediante una noción que se llama evolución teórica. El elemento teórico constituye la unidad modelo teórica más simple, susceptible de ser considerada, que es el famoso P igual KI, que vimos ahora. Y aunque algunas teorías pueden ser identificadas con un solo elemento teórico, el caso, por ejemplo, la teoría planetaria de Kepler, sin embargo, esta situación es más bien la excepción que la regla. Lo común es encontrar teorías que constan de un gran número de elementos teóricos conectados por relaciones de especialización. Entonces, aquí aparece una noción de red teórica que es muy importante. Las teorías son sistemas ordenados y jerarquizados de elementos teóricos, o sea, de mini teorías conectados por relaciones de especialización. Es una relación diádica, ¿no? Que es antisimétrica, transitiva, etc. O sea, es una típica relación de orden débil, ¿no? Pero eso es lo que hay que señalar como aporte fundamental de Smith. Entonces, ¿qué es lo que llamamos ciencia normal? Simplemente es la manera como le van adicionando a la teoría nuevas leyes, leyes especiales, nuevos constraints, nuevas restricciones, a medida que se van encontrando casos nuevos de aplicación. Es ahí donde está la imaginación del científico. La ley de Hooke apareció muchos años después de que Newton formulara su teoría, su ley fundamental. Porque el tipo dijo, hombre, tenemos que explicar el comportamiento de los sistemas elásticos, de los resortes. ¿Será que los resortes hacen parte de la mecánica? Y probó que sí, pero es una teoría muy circunscrita a unos sistemas particulares, no es tan general como la segunda ley de Newton. Los cambios que corresponden a esa evolución teórica son intrateóricos, mientras que los que corresponden a las revoluciones científicas son cambios interteóricos y tienen dos formas, que son la incrustación y la suplantación. Para la elucidación de los cambios interteóricos, Smith apela a la noción de reducción, que como relación interteórica entre los modelos o estructuras de dos redes teóricas distintas. Lo interesante es que en este caso, lo que se conecta o correlaciona mediante relaciones de reducción no son enunciados, sino modelos, o sea, estructuras, definidos conjuntísticamente. Pues en una presentación modelística, las teorías como la que propone Smith, las unidades mínimas relacionadas interteóricamente no son enunciados como en la concepción enunciativista, incluyendo la de Kuhn, sino modelos. Se trata de una correlación macrológica o estructural y no de una correlación enunciativa o micrológica. O sea, todos los problemas, los embollos que tiene Kuhn con el tema de la inconmensurabilidad es que Kuhn está pegado de una concepción enunciativista de teoría. Si se abandona esa concepción enunciativista que nos legaron los positivistas lógicos, apoyados en el modelo de Hilbert, ¿no? Y si adopta un punto de vista estructuralista o modelo teórico, ¿no? Porque nosotros estamos de acuerdo, la concepción semántica centra su atención en los modelos. Nuestras dificultades siempre están en cómo caracterizar los modelos. Ahí está el problema. La diferencia, por ejemplo, entre el estructuralismo, entre otras, con Manfrase, por ejemplo, es esta. Para Manfrase los modelos son espacios de fase, son espacios de estado, son puntos o relaciones de un espacio de fase, ¿no? ¿Cuál es el error? El error es que los espacios
Perdón, los estados son estados de sistemas. O sea, el dominio básico de cualquier teoría son los sistemas, que pasan por distintos estados, ¿no? Pero los estados son una propiedad de los sistemas, no pueden ser individualizados como lo hace Van Fraassen, por ejemplo. Pero ahí hay discusión con respecto a una noción que entendemos por modelo. El estructuralismo adoptó la noción que tenía Bourbaki de modelo para caracterizar las especies de las... ¿Qué encontró Bourbaki? Bourbaki encontró que había un mare magnum de teorías matemáticas que había que organizar. Entonces había que definir una estructura madre y unas estructuras que llamaba él especies de estructuras, ¿no?, dentro de la matemática, y construyó un modelo mucho más simple, mucho más interesante de organización de ese sistema. La evolución teórica o desarrollo de la ciencia normal es diferente de los cambios revolucionarios o extraordinarios de que habla Kuhn, cuando con ocasión de una crisis, un paradigma es desplazado por otro, produciéndose una ruptura en la evolución de la disciplina. Esto solo se da cuando uno, la vieja teoría que ha generado una tradición de investigación, es incapaz de resolver ciertos problemas, Puzzle los llama Kuhn. Y dos, cuando existe una teoría alternativa capaz de resolverlos. Así, los cambios extraordinarios se dan por incrustación o incorporación de la vieja teoría en la nueva. Por ejemplo, la incorporación de la óptica ondulatoria en la teoría electromagnética de Maxwell, y esta en la teoría especial de la relatividad. O por suplantación, que corresponde al sentido de revolución científica que Kuhn le da a la noción de cambio de paradigma. En este caso, la teoría recupera algunos de los componentes de la vieja teoría, o sea, los modelos potenciales parciales, en particular muchas aplicaciones de la anterior teoría, así sea en forma aproximada. Yo no me he metido en este tema porque es bastante complejo, el tema de que siempre que hablamos de reducciones, hablamos en forma idealizada. Y resulta que en la praxis científica las reducciones nunca son exactas, siempre son aproximadas. Hay un margen de error de aproximación de los modelos. Entonces, eso ya implica, y eso lo hace, por ejemplo, Moulines en las relaciones Kepler-Newton, termodinámica, mecánica estadística, lo hace, pero lo hace apelando a conceptos nuevos de la matemática, desde la topología, como el concepto de uniformidad y la noción de conjunto difuso. Por eso no me meto ahí, porque ya eso implica un manejo muy técnico, muy complicado. Para Kuhn, la suplantación de la teoría va acompañada de un cambio semántico profundo que él denomina inconmensurabilidad. Esto implica que no hay manera de intertraducir los conceptos básicos de una teoría a los de la otra, y en consecuencia no hay manera de derivar las leyes de la teoría de la una a la otra. Pero Kuhn, como Feyerabend, se dieron cuenta de que la disparidad ontosemántica de los conceptos básicos de teorías inconmensurables, de pares de teorías inconmensurables, no es un asunto del todo nada, de suerte que entre teorías separadas por una revolución científica puede existir mayor o menor inconmensurabilidad, y en consecuencia el concepto de inconmensurabilidad es un concepto comparativo. Para responder a las críticas formuladas por Putnam respecto a la imposibilidad de traducir teorías antiguas al lenguaje de la ciencia contemporánea, Kuhn propone la distinción entre traducción e interpretación. La segunda le permite, si el intérprete es hábil, escribir en su propia lengua los referentes de los términos de la teoría objeto de interpretación, y si esta empresa resulta exitosa, entonces desaparecería la inconmensurabilidad. Para mí, los cambios semánticos se producen en las revoluciones científicas, solo afectan los términos teóricos, pero no los términos no teóricos. De suerte que la inconmensurabilidad, en este caso parcial, solo tiene que ver con la variación semántica de los últimos, lo que permite comparar teorías inconmensurables en el nivel empírico de sus aplicaciones, toda vez que estas se describen mediante vocabulario tecnoteórico, o sea, a nivel de estructura no teórica. O sea, usted tiene, por ejemplo, la mecánica de Newton y la mecánica relativista. Usted tiene unas aplicaciones que podrían ser las mismas, que están explicadas de manera distinta, pero la descripción de las aplicaciones supone un vocabulario previamente disponible a ambas teorías, y es ahí donde está la posibilidad de comparación. Pero Kuhn considera que lo anterior no se cumple, pues las inconmensurabilidades en caso como de pares de teorías como la química del flogisto y la química del oxígeno y la mecánica de Newton y la mecánica relativista
no se refieren a los términos T teóricos, sino también a los T no teóricos. O sea, en ese punto Kuhn es mucho más radical. Lo anterior se resuelve si se adopta una concepción modelística, estructural y no enunciativista como la de Kuhn. Afirmar, como lo hace Kuhn, refiriéndose a la noción de reducción de Stegmiller, que dicha reducción es equivalente a la traducibilidad plena, como lo dice en el artículo de Kelnis, es confundir el análisis macrológico, donde ese problema sí se da, el tema de la traducción, el tema de la intertraducción, todo lo que preocupó a Davidson, a Quine y a todos esos señores, con el análisis o sea, confunde el análisis macrológico con el análisis micrológico de la concepción enunciativista. En la concepción enunciativista, Kuhn, por ejemplo, una teoría T asterisco, la teoría reductora, reduce a otra teoría T, si solo si uno, se pueden definir los términos de T en función de los términos de T', requisito de conectabilidad, así lo llamaban otros, por ejemplo, Hempel y otros. 2. Es posible derivar las leyes de T de las leyes de T'. Por ejemplo, si la mecánica newtoniana reduce la mecánica kepleriana, entonces uno podría decir, hombre, las leyes de Kepler son una consecuencia lógica de las leyes de Newton. Se podrían derivar de las leyes de Newton. Y 3, esto, como lo advierte Kuhn, es imposible en los casos de suplantación de un paradigma por otro por el fenómeno de la inconmensurabilidad. Propuesta de solución. Y ahí volvemos el señor Sneed. Si se adopta, como lo hace Sneed, un punto de vista modelístico de las teorías, la relación de reducción entre T, la teoría reducida, y T asterisco, la teoría reductora, los nuevos requisitos básicos son: 1. Que existe una correspondencia global entre el marco conceptual de T y el marco conceptual de T', es decir, una relación entre los modelos potenciales de ambas teorías. 2. Que existe una correspondencia global entre las aplicaciones intencionales de T y las aplicaciones intencionales de T', que son subestructuras, no subconjuntos, de los modelos potenciales respectivamente. Y 3. Que existe una aplicación que cumpla las leyes de T, esto es, sea extendible a un modelo actual de T, y además ciertas condiciones específicas, como la de ser un modelo actual de una especialización, llamémosla T' asterisco. Entonces su correlato de la teoría T cumplirá las leyes y demás restricciones. Aquí lo interesante, para que no se enreden mucho con el asunto, es que no se usa la teoría reductora completa, o sea, la teoría T asterisco, sino solamente determinada especialización, lo que exige que sea una teoría, exige primero que sea una teoría madura, o sea, que tenga especialización, y 2, ese es un requisito sine qua non, que las dos teorías hayan sido reconstruidas lógicamente. Cuando Kuhn estaba peleando con los realistas, ¿no?, y trataba de caracterizar el realismo científico mínimo, él encontró como una primera tesis que había que cuestionar al realismo la idea de que cuando uno consulta un manual de física o un journal, ahí aparece ya de una vez por todas la lógica subyacente de la teoría. Y eso no es así, hay que hacer una reconstrucción. Si uno quiere dar cuenta del contenido empírico de la teoría, tiene que producir un enunciado, tipo de enunciado Ramsey, y eso implica una reconstrucción de la teoría. Por eso es tan importante esa reconstrucción. Eso no es simplemente un jueguito que se inventó Sneed, sino que es una cosa fundamental para poder resolver tantos problemas como este tema que nos tiene embrollados hace 50 años, desde que Kuhn habló de inconmensurabilidad. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no?, y desconocemos que hay propuestas de solución. Breve conclusión, con esto termino, me perdono. Sin lugar a dudas existen múltiples y fructíferas relaciones entre la propuesta metateórica, filosófica, histórica, sociológica de la ciencia de Kuhn y el programa metateórico de reconstrucción creado por Sneed e impulsado por el mismo Sneed, Stegmiller, Balzer, Murines y muchos otros. Aunque la propuesta de Kuhn se ha visto enriquecida con la elucidación formal que el estructuralismo ha hecho de sus principales tesis, al mismo tiempo el estructuralismo ha encontrado en dicha propuesta novedosas e interesantes aportaciones orientadas a proponer un modelo pragmáticamente enriquecido de teoría a partir de los casos históricos que ofrece la práctica científica real. Entonces ya la teoría, kuhnianamente hablando, no es simplemente el par ordenado KI, núcleo formal y aplicaciones,
sino que es CAI, aplicaciones, comunidad científica, que son los usuarios de la teoría, o incluso generaciones científicas, porque cada especialización va ligada a una generación científica en un periodo histórico determinado. Si uno mira la historia de la mecánica, de la termodinámica, eso se da así. Y 3, lo que serían los intervalos históricos. O sea, es lo que llamamos un concepto pragmáticamente enriquecido de teoría. Incluye núcleo, aplicaciones, comunidad científica, que es un elemento sociológico, y un elemento histórico, que son los intervalos históricos. O sea, uno no puede hablar de la históricamente, sino en periodos, entre números reales, a 1770, 1700 tanto, lo que pasa entre tanto y tanto, o sea, así. Sin embargo, no se puede afirmar que Kuhn sea un estructuralista van la letra, ni que el estructuralismo metateórico sea una simple continuación del kuhnismo, y menos aún que su objetivo programático sea la reconstrucción de las ideas de Kuhn, por lo que algunos han dado en llamar un Kuhn significado. Aunque no se discute que el empleo de herramientas formales o semiformales, como lo hace el estructuralismo, permita vía pragmatización precisar y clarificar muchas de las nociones kuhnianas, muchas de ellas perdidas en la oscuridad, la confusión o simplemente participando del seductor juego de la metáfora, la reconstrucción de Kuhn ciertamente no es la meta del estructuralismo, o al menos no su meta principal. Si ello se logra, hará parte de sus gananciales, pero esto per se no es un fin en sí mismo. Como lo ha expresado con especial lucidez Stegmaier, más que ser una continuación del kuhnismo, es la extensión a las ciencias empíricas del programa Bourbackiano. Esperamos que este trabajo haya contribuido a mostrar esto y por supuesto a sembrar dudas e inquietudes, porque lejos está de la filosofía la búsqueda de la certeza. Cuando ello ocurra, si esto ocurre, habrá muerto la filosofía y con ello la posibilidad de reunirnos para conversar, como ocurre hoy cuando celebramos los 50 años de la publicación de la estructura lógica de las revoluciones científicas del físico, filósofo e historiador Thomas Kuhn. Muchas gracias.